este vídeo, siguiendo un poco con el currículum de María, que ya sabes que es ingeniera industrial, siguiendo un poco este hilo argumental, voy a centrarme ahora en el currículum que utilizaba en el vídeo anterior, en el vídeo 3, que está un poco referido a una situación concreta dentro de la aplicación de empleo de María, que es la de aplicar a ofertas de empleo que específicamente tienen que ver con proyectos de taller industrial, dentro de todo lo que es el mundo de la ingeniería, ¿no? En el vídeo anterior te hacía una especie de comparativa entre la estructura del currículum que hemos visto desde el principio de María, con una estructura más o menos habitual, la que suele ser exitosa en cuanto a apartados ahora mismo, es decir, titular, sobre mí, educación, experiencia, competencias, básicamente esto, y este currículum que tienes delante, que está adaptado, retocado también la estructura, como vimos ahí, para justamente darle el ajuste máximo posible al tipo de ofertas referidas a taller industrial a las que María está aplicando, ¿no? Obviamente lo que estoy comentando es aplicable a cualquier profesional que tenga que enfrentarse dentro de lo que es su ámbito profesional a situaciones concretas, ¿no? de búsqueda de empleo. Pues, por ejemplo, un comercial que ha trabajado en varios sectores y quiera un currículum que esté adaptado justamente al sector de la hostelería, ¿no? Pues también es algo que podría colocar en el titular, colocar en el sobre mí, en educación una formación complementaria, en proyectos, pues algún proyecto concreto con nombre y apellidos, digamos, competencias específicas de hostelería, experiencia de hostelería como comercial en hostelería, un apartado y otro apartado, otra experiencia comercial, etcétera, ¿no? Creo que más o menos se me entiende por dónde quiero ir. El objetivo de este vídeo es hablar no tanto ya de la estructura, que la repasaré en un segundo, de este currículum de taller industrial, sino más bien de la parte ya de contenido, ¿no? Es decir, lo que va dentro de cada apartado, teniendo en cuenta que estamos hablando de palabras clave y no de otra cosa, digamos, ¿no? En cuanto a la estructura, lo dicho, recuerdo que el encabezamiento colocábamos foto, nombre, titular, muy importante titular para que te presente, en la parte de la derecha, teléfono, email, perfil de LinkedIn, el sitio donde quieres trabajar, no donde vives, sino donde quieres trabajar, lo recuerdo, Madrid, movilidad geográfica, sea, y ahí podríamos colocar idiomas o podríamos colocar otra cosa que nos convenga, por ejemplo, carnet de conducir, si se requiere en la oferta. A la derecha teníamos el apartado sobre mí, en 3 frases, sobre mí o perfil, educación, que habíamos dividido en 2 grupos para destacar un poco que tenemos formación adicional o complementaria en esto, en concreto, que es taller industrial, un listado sencillo de proyectos, que ya hemos puesto en la experiencia, pero vamos a ponerlos aquí, y a la izquierda arriba un listado de habilidades técnicas muy concretas, incluyendo también herramientas, software, programas manejados. El resto del apartado de la columna de la izquierda lo dedicamos a experiencia laboral y en el caso de María lo dividimos en 2 grupos a modo de currículum mixto, como decía antes, que sería experiencia laboral en taller industrial y dentro puesto, empresa, fecha, funciones, proyectos o logros y otra experiencia en ingeniería, en su caso, con menos líneas, menos espacio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vale, pues dicho esto, esta es la estructura y dicho esto nos quedaría repasar el contenido, ¿no? Para luego en el último vídeo ver un poco lo que son los complementos tipo el email de presentación, el cómo guardo este currículum, etc. Respecto a las palabras clave, empiezo por el titular de este currículum. Aquí lo que pone es Ingeniería Proyectos de Taller Industrial. Eso lo que significa es que cuando hacemos la adaptación no solamente hablamos de poner aquí o de cambiar el nombre del puesto de trabajo, sino, como sabes, en el titular podrían ir otras cosas que no son nombres de puestos de trabajo, sino palabras clave, competencias, incluso nombres de sectores profesionales, ¿no? Por ejemplo, ingeniería / proyectos de industrial. Si, por ejemplo, pues se le hiciera un especial requerimiento en esa oferta del manejo de AutoCAD, pues ella podría poner ingeniera
ingeniería, proyectos de industrial / AutoCAD, o proyectos taller industrial AutoCAD, ingeniería taller industrial AutoCAD. La combinación es un poco la que demande cada oferta de empleo, ¿no? De la misma forma, la persona, el comercial que comentaba antes, que va a aplicar una oferta en ingeniería y se le pide experiencia como comercial en ingeniería, podría colocar aquí comercial grandes cuentas / hostelería, por ejemplo, ¿no? Hostelería es el nombre del sector, simplemente, pero tú aquí lo utilizas como palabra clave para colocarla en ese titular y que que ya vea desde el principio que tú efectivamente tienes una experiencia, un bagaje en el ámbito de la hostelería. Esto respecto al titular. Me voy al apartado sobre mí, que como decía en un vídeo anterior, para mí son 3 frases, en 3 frases se hace tranquilamente. En la primera estaremos diciendo, en mis años de experiencia como lo que sea, he desempeñado funciones relacionadas con esto, por ejemplo. Luego me iría a contar la competencia concreta que tengo en eso que he dicho en la primera frase. Y luego en la tercera frase pues estaría diciendo que mi objetivo actual es trabajar en dirección de proyectos, de taller industrial, etcétera. Es decir, estoy diciendo lo que pone la oferta de empleo, ¿no? En cuanto a palabras claves, te fijas en el texto, estamos hablando de cosas muy concretas que al final vendrían reflejadas también en las funciones de la experiencia cuando las veamos ahora, pero también en la oferta de empleo si la estuviéramos leyendo, ¿no? Es decir, se habla de funciones como desarrollo y gestión de proyecto, palabra clave, dirección cualificada de proyecto, también, planificación técnica, supervisión, control presupuestario, seguimiento de trabajos, seguridad, prevención de riesgos, etc. Todo esto que viene aquí en este apartado como competencia o función aparecería en la oferta. Es decir, lo que haría sería trasladar esa información aquí, con más o menos el mismo lenguaje, ¿no? Una cosa que tiene que quedar muy clara respecto a las palabras clave es que no hablamos de palabras de forma individual, sino más bien de cadenas de palabras. Por ejemplo, yo no digo proyecto solamente o gestión de proyectos, sino normalmente digo gestión de proyectos de algo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con cualquier cosa que veas aquí, ¿no? Desarrollo de proyectos, desarrollo y gestión de proyectos y no solamente proyectos. Proyectos de ingeniería y no solamente ingeniería, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo como coletillas, adornos que complementan, precisamente para evitar palabras demasiado generales que al final no son las que yo estoy buscando habitualmente, ¿no? Porque cuando yo busco algo a un profesional, no suelo buscar un ingeniero, sino un ingeniero gestión proyectos industriales o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Esto respecto al apartado sobre mí. Respecto al apartado de educación, es más sencillo en cuanto a palabras clave, porque el mismo nombre de los cursos, de las formaciones que has hecho, ya conlleva la palabra clave y tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Ingeniería mecánica, ingeniería técnica industrial, etc. Lo único es a la hora de hacer la selección de la formación complementaria, escoger cursos que incluyan esas palabras en sus títulos. Y en cuanto a la formación universitaria, por ejemplo, si hay alguna asignatura, un módulo, etcétera, que hayas hecho que tenga que ver directamente con esa oferta, que tenga esas palabras clave en su título, pues lo puedes apuntar, ¿no? Grado en ingeniería mecánica y aquí pondrías pues especialidad en lo que sea, ¿no? En cuanto a los proyectos participados, un poco la misma idea, es decir, el nombre del proyecto también me tiene que llevar a pensar a través de esas palabras clave en el concepto de taller industrial, ¿no? Creación de taller industrial de no sé qué, fábrica de no sé cuánto en tal país, fecha tal, por ejemplo, ¿no? Aquí me estás volviendo a introducir palabras clave. Incluso teniendo espacio, un poco al modo que hemos visto en educación, también podríamos estar metiendo pues alguna función que se hizo dentro de ese proyecto que incluye alguna palabra clave o cadena de palabras más bien, que también está en la propia oferta de empleo, ¿no? En cuanto a habilidades técnicas, también es un caso bastante claro. Las primeras habilidades que pongo aquí, en el caso de María,
son cadenas de palabras, es decir, informe, propuesta técnica, gestión de taller industrial, desarrollo de proyecto, presupuesto. Esto podría aparecer tal cual en la oferta de empleo, lo que haría es seleccionar y trasladar, básicamente con el mismo lenguaje. Y por otra parte, los nombres de herramientas, Office, AutoCAD, Photoshop, TeamViewer, pues también son palabras clave. Es decir, yo podría crear currículums con mi ATS o lo que sea, teniendo en cuenta precisamente esto. Es decir, voy a buscar un currículum que ponga taller industrial, que ponga planificación, proyecto, ingeniería y que además ponga AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Con lo cual aquí también funciona como palabra clave. Respecto a la experiencia, el hecho de poner estos títulos, grandes títulos de experiencia en taller industrial y otra experiencia en ingeniería, también ayuda porque también estás colocando la palabra clave que es taller industrial otra vez en los nombres de los apartados o subapartados de tu currículum, ¿no? Dentro de esto también va a haber palabras clave cuando tú me cuentas el nombre del puesto de trabajo, pues por ejemplo jefa de proyecto, yo podría utilizarlo, jefa proyecto ingeniería, jefa proyecto ingeniería industrial, lo que sea, jefa de obra también son palabras o cadenas de palabras clave. Y en cuanto a las funciones, pues lo mismo que anteriormente. También dentro de las funciones meto palabras que están colocadas tal cual prácticamente en la oferta de empleo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si te fijas, en la primera experiencia, aislamiento industrial, podré buscar a alguien que tuviera experiencia en aislamiento industrial, planificación técnica de obra, que estaría aquí, aseguramiento y cumplimiento de los objetivos, control de costes, también es una cosa muy importante en este caso. Bueno, aquí también el tema de los proyectos y como jefa de obra lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí de mantenimiento industrial, industrias hidrometalúrgica, por ejemplo, que también podría yo utilizarlo para hacer esa criba, supervisión de trabajos, control de plazos, etcétera. Todo esto se pone aquí porque son cosas que aparecen en la oferta de empleo, ni más ni menos, ¿no? En cuanto a la otra experiencia de ingeniería, le dedico menos espacio, pero bueno, podría meter alguna función muy seleccionada que directamente fuera de algo que pone en esa oferta de empleo, ¿no? Por tanto, sobre las palabras clave, lo que más me interesa un poco destacar es precisamente el hecho de que no estamos hablando de una palabra aislada, como podría ser ingeniería, proyectos o taller, por ejemplo, en este caso, o en el caso del comercial, hostelería, sino que hablamos de frases o de cadenas de palabras que yo coloco de forma estratégica en mi currículum, ¿no? Cuando yo digo colocar de forma estratégica, cosa importante también, estaría hablando, en todo caso, de colocarlo de forma repetida, por mucho que te pueda parecer extraño, ¿no? Esto también pasa con un perfil en LinkedIn, por ejemplo, en el que tienes que colocar ciertas palabras y ciertas variantes de palabras, cosa importante también, las variantes, por ejemplo, por idioma, si se utiliza otro idioma, etcétera, colocarlo en diferentes apartados de tu perfil en LinkedIn y de la misma forma en diferentes apartados de tu currículum, en este caso, ¿no? Repetido significa en el titular, en el sobre mí, en un curso que hiciste, en un proyecto, en las funciones de la experiencia, como habilidades técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? En varias cosas. Dicho esto, que para mí es lo más importante del currículum, que esté adaptado lo máximo posible, me gustaría también pedirte que pienses un poco en tu perfil, que lo reflexiones después de ver estos vídeos, aunque nos quede uno todavía, y pienses un poco en cómo podría ser la estructura ideal de tu currículum, ¿no? Cómo podrías colocar la experiencia, qué tipo de habilidades podrías colocar, cómo podrían ser esos titulares, etcétera, ¿no? Y vayas pensando un poco en las variantes que podrías hacer. En el siguiente vídeo voy a contarte cómo organizar estos diferentes currículums, cómo guardarlos, qué nombre darles y luego finalmente cómo hacer ese envío de currículum a la empresa, al reclutador, a quien sea, y cómo preparar ese email, ¿no? Ese email de presentación para que puedas en definitiva ir un poco pues, bueno, pues todo bien empaquetado, digamos, para conseguir el éxito que es lo que tú
tú quieres, ¿no? Una oportunidad profesional.